Me llamo Onésimo Delgado, tengo 74 años, y mi nuera me humilló en Navidad delante de toda la familia. Me dieron 200 pesos y se rieron de mí. Pero el 26 de diciembre fui al banco y cancelé algo que los dejó temblando. Si me escuchas esto, quédate hasta el final, porque esta historia tiene una lección que nunca olvidarás. Era 24 de diciembre del año pasado. El aire de Guadalajara olía a ponche navideño y a tamales recién hechos cuando llegué a la casa de mi hijo Edmundo. Una casa grande, bonita, de 2 pisos con jardín bien cuidado en la colonia Chapalita. Yo llegué en mi viejo Tsuru, ese carro que ya tiene más de 15 años, pero que me ha servido fielmente. Lo estacioné entre una Suburban nueva y un BMW que brillaba bajo las luces navideñas del porche. Toqué el timbre y me abrió Renata, mi nieta de 11 años. Sus ojos se iluminaron cuando me vio y corrió a abrazarme. «Abuelo Onésimo», gritó con esa alegría pura que solo tienen los niños. La alcé en brazos, aunque ya está grande, y por un momento sentí que todo estaría bien esa noche. Pero cuando entramos a la sala, el ambiente cambió. Ahí estaban todos, 20 personas de mi familia extendida. Mi hijo Edmundo, con su corbata cara y su sonrisa forzada. Angélica, mi nuera, con un vestido rojo que seguramente costó más que mi renta de 3 meses. Los otros hijos de Edmundo, mis nietos adolescentes, pegados a sus teléfonos como siempre. La suegra de Edmundo, doña Carmen, sentada en el sillón principal como si fuera la reina de la casa. Los cuñados, las cuñadas, los sobrinos, todos bien vestidos, todos con esa mirada que conocía muy bien. La mirada que dice, ahí viene el viejo pobre. Te digo, si tú hubieras estado ahí, habrías sentido la tensión. Yo saludé a todos con respeto, como me enseñaron mis padres. Buenas noches, que Dios los bendiga esta Nochebuena. Algunos me respondieron, otros apenas movieron la cabeza. Me senté en una silla que parecía apartada especialmente para mí, lejos del árbol de Navidad gigante que tenían, lleno de luces doradas y adornos caros. La cena estuvo buena, no lo voy a negar. Angélica sabe cocinar cuando quiere impresionar. Pavo relleno, ensalada de manzana, romeritos, ponche con piquete. Pero durante toda la comida sentí las miradas, los comentarios en voz baja. Mira cómo come el viejo. Seguro no ha probado pavo en todo el año. Pobrecito, vive de su pensión miserable. Yo comí en silencio, platicando solo con Renata que se sentó a mi lado. Ella me contó de la escuela, de sus amigas, de los libros que está leyendo. Es una niña muy inteligente, ¿sabes? Me recuerda a mí cuando era joven, siempre con ganas de aprender, de entender cómo funciona el mundo. Después de la cena llegó el momento de los regalos. Edmundo había puesto música navideña y todos se reunieron alrededor del árbol. Yo me quedé sentado, viendo desde lejos, tomando mi último trago de ponche. Y ahí fue cuando empezó el espectáculo. Angélica fue la primera. Edmundo le dio una cajita pequeña envuelta en papel dorado con un moño rojo perfecto. Cuando la abrió, gritó como si hubiera ganado la lotería. Unos aretes de oro con diamantitos que brillaban bajo las luces del árbol. «Ay, mi amor, son hermosos. ¿Cuánto costaron?», preguntó fingiendo sorpresa, pero yo sabía que ella ya los había visto en la joyería. 15,000 pesos nada más, dijo Edmundo con orgullo, como si fuera millonario. Luego siguieron los niños. Cada uno recibió un iPhone nuevo, de esos que cuestan más que el sueldo mensual de muchas personas trabajadoras. Los muchachos gritaban de emoción, se tomaban fotos, llamaban a sus amigos para presumir. Yo los veía y recordaba cuando Edmundo era joven.
cuando un juguete de 50 pesos lo hacía el niño más feliz del mundo. Después le tocó a doña Carmen, la suegra. Edmundo le dio un sobre grande y cuando lo abrió, dentro había boletos de avión y reservaciones de hotel. Un viaje a Cancún para ti y el compadre, una semana en un resort de 5 estrellas, anunció Edmundo. La señora hasta se puso a llorar de la emoción. 35,000 pesos me costó todo el paquete, agregó mi hijo, mirando alrededor para asegurarse de que todos hubieran escuchado la cantidad. Siguieron repartiendo regalos. Los cuñados recibieron botellas de whisky caro, las cuñadas perfumes franceses, los sobrinos videojuegos, las sobrinas joyería. Todo caro, todo para impresionar, todo para demostrar que Edmundo había triunfado en la vida. Yo seguía ahí sentado, viendo el espectáculo, sintiéndome cada vez más invisible. Renata se acercó y me susurró al oído. «Abuelo, ¿ya te tocó tu regalo?» Le sonreí y le dije que seguramente vendría después. Pero en mi corazón ya sabía lo que iba a pasar. Cuando ya casi habían terminado de repartir todos los regalos, cuando la sala estaba llena de papeles rotos y cajas vacías, cuando todos estaban admirando sus obsequios caros, Angélica se acordó de mí. «¡Ay, se me olvidaba!», dijo con una sonrisa que no me llegaba a los ojos. «También tenemos algo para el abuelo Onésimo». Se acercó a una mesita del rincón y tomó un sobre arrugado como si hubiera estado ahí olvidado desde hace días. No tenía moño, no tenía papel bonito, no tenía nada especial. Era solo un sobre blanco y maltratado. Me lo extendió con esa sonrisa falsa y dijo: «Feliz Navidad, suegrito». Tomé el sobre con las manos que me temblaban un poquito, no de nervios, sino de la edad. Lo abrí despacio mientras toda la familia me veía. Adentro había 2 billetes de 100 pesos y una nota escrita a mano con letra descuidada. Leí la nota en voz baja, pero en esa sala tan silenciosa todos pudieron escuchar. «Para tus tortillas, viejo». El silencio duró apenas un segundo. Después vino la risa. Primero fue Angélica, una risa aguda y burlona. Luego se le unió Edmundo, después los cuñados, después todos. Toda mi familia riéndose de mí, riéndose de los 200 pesos, riéndose de la nota cruel, riéndose del viejo pobre que no merecía un regalo de verdad. «Está perfecto para él», gritó uno de los cuñados. «Con eso puede comprar tortillas para todo el mes», añadió otro. «Seguro es más dinero del que ha visto junto en mucho tiempo», comentó doña Carmen, limpiándose las lágrimas de la risa. Yo me quedé ahí sentado, sosteniendo el sobre, viendo cómo mi propia familia se burlaba de mí. 45 años trabajando como contador, 45 años siendo un padre responsable, un abuelo cariñoso, un hombre honrado. Y todo eso se redujo a una broma cruel en Nochebuena. Pero entonces pasó algo que me llenó el corazón de amor y de tristeza al mismo tiempo. Renata dejó su regalo nuevo, un iPad que seguramente costó 10 veces más que mis 200 pesos, y corrió hacia mí. Se abrazó a mi cuello con fuerza y me susurró al oído: «Yo te quiero mucho, abuelo. Eres el mejor abuelo del mundo». Esa niña, de solo 11 años, fue la única que no se rió, la única que vio mi dolor, la única que se preocupó por mí. En ese momento supe que no todo estaba perdido, que en esa familia todavía había una persona con corazón bueno. Terminé mi ponche, agradecí la cena muy educadamente, me despedí de todos con respeto. Besé la frente de Renata y me fui a mi casa. Manejé en silencio por las calles navideñas de Guadalajara, viendo las luces de colores, escuchando los villancicos que salían de las casas, sintiendo un dolor profundo en el pecho, pero también una determinación que no había sentido en años.
Llegué a mi pequeña casa en la colonia Oblatos. Me senté en mi sillón viejo y saqué el sobre arrugado. 200 pesos y esa nota. Para tus tortillas, viejo. Los conté 2 veces, como si fuera a cambiar el número. No, seguían siendo 200 pesos. El precio de mi dignidad según mi propia familia. Pero lo que ellos no sabían, lo que ninguno de ellos había pensado, es que yo no era solo el viejo pobre que recibe limosnas en Navidad. Yo era Onésimo Delgado, contador público con 45 años de experiencia, el hombre que había manejado las finanzas de empresas grandes, el que había construido patrimonios, el que había enseñado a mi hijo todo lo que sabía sobre dinero y responsabilidad. Y también era algo más importante. Era el hombre que había firmado como aval de todos los créditos de Edmundo. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto en mi cama, viendo el techo rajado de mi recámara, escuchando los ruidos de la madrugada en mi colonia, los perros ladrando a lo lejos, algún carro que pasaba por la calle, el silbido del sereno que hacía su ronda. Pero mi mente no estaba ahí, estaba recordando. Recordaba cuando empecé a trabajar en 1978 como auxiliar contable en Transportes Hernández, una empresa pequeña de camiones de carga. Tenía 25 años y acababa de salir de la Universidad de Guadalajara con mi título de contador público. Mis padres, que en paz descansen, habían hecho tantos sacrificios para pagarme los estudios. Mi padre vendía elotes en la plaza y mi madre lavaba ropa ajena. Ellos creían en la educación, creían que los números me iban a dar una vida mejor. Y tuvieron razón. Durante 45 años trabajé con números, con presupuestos, con balances, con proyecciones financieras. Empecé como auxiliar y terminé como contador general de una empresa que manejaba más de 50 millones de pesos al año. Yo controlaba cada peso que entraba y cada peso que salía. Conocía cada truco, cada estrategia, cada forma de hacer que el dinero trabajara para uno y no contra uno. Me levanté de la cama y fui a la cocina a hacerme un té de manzanilla. Mientras esperaba que hirviera el agua, seguí recordando. Cuando Edmundo era joven, yo le enseñaba todo sobre el dinero. Le mostraba cómo hacer un presupuesto familiar, cómo ahorrar para las metas importantes, cómo entender los intereses de los créditos. «Mijo», le decía, «el dinero es como el agua. Si no lo canalizas bien, se va por cualquier lado y te deja seco». Él parecía entender. Era un muchacho inteligente, estudioso. Se recibió de ingeniero civil con buenas calificaciones y consiguió trabajo rápido en una constructora importante. Yo estaba orgulloso de él. Pensaba que había aprendido mis lecciones sobre responsabilidad y trabajo duro. Pero el dinero cambia a las personas, ¿sabes? O quizás solo revela quiénes son realmente. Cuando Edmundo empezó a ganar bien, cuando conoció a Angélica y se casó con ella, cuando nacieron los nietos, todo cambió. Ya no me pedía consejos sobre finanzas, ya no me consultaba antes de hacer gastos grandes. Se había vuelto independiente, o eso creía él. Tomé mi té y regresé a la sala. Me senté en mi sillón favorito, ese que compré cuando Edmundo todavía vivía conmigo, antes de casarse. Desde ahí podía ver mi escritorio viejo, donde guardaba todos mis papeles importantes. Y fue entonces cuando empecé a recordar algo que mi familia había olvidado por completo. Yo no solo había sido su padre y su guía financiera, yo había sido su garantía. Todo empezó hace 6 años, cuando Edmundo y Angélica decidieron comprar esa casa en Chapalita. Una casa de 4.200.000 pesos. Era cara, demasiado cara para el sueldo de Edmundo en ese momento, pero ellos la querían. «Es una inversión, papá», me dijo.
Los precios de las casas solo suben. En 5 años va a valer el doble. Yo conocía esa música. Había visto a muchas familias endeudarse más allá de sus posibilidades porque creían que las casas eran máquinas de hacer dinero. Pero Edmundo era mi hijo y Angélica estaba embarazada de su segundo bebé. Necesitaban una casa más grande. Así que cuando el banco les pidió un avalista, alguien con historial crediticio sólido y patrimonio, yo firmé. Firmé como responsable solidario de una hipoteca de 4.200.000 pesos. Eso significaba que si Edmundo no podía pagar, yo tendría que hacerlo. Puse mi propia casa como garantía adicional, esa casita humilde donde estaba sentado esa madrugada. La casa que había comprado con 40 años de trabajo honesto. Pero no fue solo la casa. 6 meses después, Angélica decidió que necesitaba un carro nuevo. No cualquier carro, sino una camioneta Suburban último modelo. Para llevar a los niños seguros, decía. Además, la familia de Edmundo tiene que verse próspera. Otro crédito, otros 300.000 pesos. Y otra vez necesitaban un aval. Otra vez firmé. Después vinieron los colegios privados para los nietos. Escuelas caras, de esas donde los padres llegan en carros de lujo y los niños llevan uniformes que cuestan más que el sueldo mensual de una empleada doméstica. Es por su futuro, papá, me explicaba Edmundo. Queremos que tengan las mejores oportunidades. Créditos educativos, becas parciales que requerían garantías, programas de intercambio estudiantil. Yo firmé todo. Me levanté del sillón y fui hasta mi escritorio. En el cajón de abajo, debajo de unas facturas viejas y unos recibos de luz, estaba mi folder azul. Lo saqué y lo puse sobre la mesa. Adentro estaban todas las copias de los contratos que había firmado a lo largo de los años. Los documentos que mi familia había olvidado que existían. Abrí el folder despacio y empecé a revisar papel por papel. Cada documento me recordaba una conversación con Edmundo, una súplica de Angélica, una promesa de que todo iba a salir bien. Solo es temporal, papá. En cuanto me den el aumento, ya no vamos a necesitar tu firma. Te prometo que nunca vas a tener que pagar nada. Pero yo sabía algo que ellos no sabían. Sabía que sin mi firma, sin mi historial crediticio de 45 años, sin un solo pago atrasado, sin mi reputación en el sistema financiero, ellos nunca habrían conseguido ninguno de esos créditos. Los bancos no son tontos. Ellos vieron un ingeniero joven con sueldo decente, pero con gastos altos, casado con una mujer que no trabajaba, con hijos pequeños y ambiciones grandes, un riesgo alto. Lo que hizo que los bancos dijesen que sí no fue la promesa de Edmundo, fue mi garantía. Fueron mis 45 años pagando a tiempo. Fue mi casa, pequeña pero pagada. Fue mi carro viejo pero sin deudas. Fue mi cuenta de ahorros, modesta pero constante. Yo era la base financiera sobre la cual Edmundo había construido su castillo de lujo. Y mientras yo revisaba esos documentos a las 3 de la madrugada, después de que me humillaran en Nochebuena, después de que se rieran de mis 200 pesos, me di cuenta de algo muy claro. Ellos se habían olvidado de que yo existía como persona. Pero en los bancos, yo seguía siendo fundamental para su existencia. Busqué mi calculadora, esa calculadora científica que me había acompañado toda mi carrera profesional, y empecé a hacer números. La hipoteca de la casa, 4.200.000 pesos, con pagos mensuales de 25.000 pesos al 8% anual. El crédito del carro de Angélica, 300.000 pesos, pagos de 8.500 mensuales. Los créditos educativos de los nietos, 150.000 pesos entre todos,
pagos de 4.000 mensuales. Pero esas eran las cantidades con mi firma como aval. Sin mi firma, sin mi garantía, los intereses se duplicarían. Los bancos requerirían pagos inmediatos de cantidades grandes. Los colegios cancelarían las becas parciales. Todo el sistema de crédito que sostenía la vida lujosa de mi familia se vendría abajo. Hice más cálculos. Si yo retiraba mi firma de todos los créditos, Edmundo tendría que conseguir casi 2 millones de pesos en 30 días para cubrir los pagos adicionales y las garantías que los bancos iban a requerir. 2 millones de pesos que él no tenía. Y entonces me acordé de algo más. Hace 3 años, cuando expandieron el negocio de construcción, Edmundo había puesto mi nombre como referencia comercial en varios proveedores. Si esas referencias se cancelaban, sus créditos comerciales también se verían afectados. Su empresa podría tener problemas de flujo de efectivo. Te voy a decir algo que aprendí en 45 años de trabajo. La gente cree que el dinero es solo números en una cuenta bancaria. Pero no es así. El dinero es confianza, es reputación. Es la promesa de que vas a cumplir tus compromisos, y yo había prestado mi confianza, mi reputación, mis 45 años de promesas cumplidas, para que mi familia viviera mejor. Me serví otro té y seguí revisando documentos. Encontré los estados de cuenta de mis propias inversiones. No era mucho dinero según los estándares de mi familia, pero eran 180,000 pesos que había ahorrado peso por peso durante toda mi vida. Dinero que tenía guardado para emergencias, para gastos médicos, para mi funeral cuando llegara el momento. Pero también tenía otro plan para ese dinero. Desde que Renata era pequeña, yo había estado pensando en crear un fondo educativo para ella. Era la única de mis nietos que me visitaba por gusto, no por obligación. La única que me preguntaba sobre mi trabajo, sobre mi vida, sobre las historias de cuando su papá era niño. La única que me había defendido esa noche cuando todos se reían de mí. Cerré el folder y lo guardé otra vez en el cajón. Pero ya tenía un plan. Un plan que mi familia nunca vería venir, porque habían olvidado quién era yo realmente. No era solo el viejo pobre que merecía 200 pesos en Navidad. Era Onésimo Delgado, el hombre que había construido su imperio financiero desde las sombras. Y si podía construirlo, también podía destruirlo. Me fui a dormir cuando ya empezaba a amanecer. Pero antes de cerrar los ojos, saqué el sobre arrugado de la mesita de noche. 200 pesos y esa nota cruel. Para tus tortillas, viejo. Los guardé en el cajón junto a mi folder azul. Los iba a necesitar después como evidencia de todo lo que había pasado. Porque el 26 de diciembre, cuando los bancos abrieran después de Navidad, yo iba a hacer algo que cambiaría la vida de mi familia para siempre. Iba a enseñarles una lección sobre respeto, sobre gratitud y sobre el verdadero valor de las cosas. Una lección que nunca iban a olvidar. El 26 de diciembre me levanté temprano, como había hecho durante 45 años cuando tenía que ir a la oficina. Me bañé, me puse mi mejor traje, el mismo que usaba para las reuniones importantes cuando era contador general. Un traje gris que ya tenía algunos años, pero que estaba bien cuidado, con una corbata azul marino que me había regalado Edmundo cuando se graduó de ingeniero. Qué ironía, ¿verdad? Iba a usar su regalo para destruir todo lo que él había construido. Desayuné despacio. Café negro, pan tostado con mantequilla, un huevo revuelto. La comida del viejo pobre, según mi familia. Pero esa mañana cada bocado sabía diferente, sabía a decisión, a justicia, a dignidad recuperada. Mientras desayunaba,
repasé mi plan una vez más. Sabía exactamente qué iba a hacer y cómo lo iba a hacer. 45 años en el mundo financiero me habían enseñado que en los bancos, como en la vida, el tiempo lo es todo. Tomé mi folder azul, el mismo que había revisado durante la madrugada, y lo metí en mi maletín de cuero viejo. Ese maletín me había acompañado a miles de reuniones, había cargado millones de números, había sido testigo de decisiones que cambiaron la vida de muchas personas, pero ninguna decisión había sido tan importante como la que iba a tomar ese día. Salí de mi casa a las 8 de la mañana. El aire de Guadalajara estaba fresco, como siempre después de Navidad. La gente caminaba despacio por las calles, todavía con esa tranquilidad de los días festivos. Los niños jugaban con sus regalos nuevos en las banquetas. Las señoras platicaban en las puertas de sus casas. Todo se veía normal. Pero para mí, ese día iba a ser cualquier cosa menos normal. Manejé hasta el centro de la ciudad en mi viejo Tsuru. Pasé por las calles que conocía de memoria, por los lugares donde había trabajado, por las oficinas donde había construido mi carrera. Todo se veía igual que siempre, pero yo me sentía diferente. Me sentía como un hombre que por fin había decidido recuperar lo que le pertenecía. Su respeto, su dignidad, su lugar en la familia. El Banco Banamex está en una esquina importante del centro histórico, un edificio grande y moderno que contrasta con las construcciones coloniales de alrededor. Estacioné mi carro en la calle, puse las monedas en el parquímetro y caminé hacia la entrada principal. Mientras subía las escaleras de mármol, recordé todas las veces que había venido a ese mismo banco a firmar documentos para mi familia. Siempre había sido el aval, el responsable solidario, el que garantiza el pago. Nunca había sido solo Onésimo. La recepcionista era una muchacha joven, de unos 25 años, con uniforme impecable y sonrisa profesional. Le dije que necesitaba hablar con un ejecutivo de cuentas sobre modificaciones importantes en varios créditos. Me pidió que esperara en la sala de clientes preferenciales, esa área con sillones cómodos y revistas financieras donde atienden a la gente que maneja cuentas grandes. Esperé exactamente 15 minutos. No más, no menos. Sabía que en los bancos, como en todos lados, el tiempo de espera te dice qué tan importante eres para ellos. 15 minutos era el tiempo exacto para un cliente con el historial crediticio que yo tenía. No me hicieron esperar mucho porque mi récord era impecable, pero tampoco me atendieron inmediatamente porque no era multimillonario. El ejecutivo que me atendió se llamaba licenciado Ramírez. Un hombre de unos 40 años, bien vestido, con esa manera de hablar cuidadosa que usan los banqueros cuando tratan con dinero ajeno. Me saludó con respeto, me ofreció café, me invitó a sentarme en su oficina privada. Yo conocía esa oficina, había estado ahí varias veces firmando papeles para Edmundo. «Don Onésimo», me dijo mientras revisaba algo en su computadora, «es un placer verlo. Veo aquí que usted es uno de nuestros clientes más antiguos y confiables. 45 años sin un solo pago atrasado. Eso es admirable en estos tiempos». Sonrió con esa sonrisa que los banqueros usan cuando quieren que te sientas importante. «¿En qué podemos ayudarlo hoy?» Abrí mi folder azul despacio, como había aprendido a hacer en las reuniones importantes. Nunca mostrar prisa, nunca parecer desesperado, siempre mantener el control de la situación. Saqué una hoja de papel donde había escrito, con mi mejor letra, una solicitud formal. «Licenciado Ramírez», le dije mirándolo directo a los ojos, «vengo a solicitar que me retiren como aval y responsable solidario
de todos los créditos donde aparezco como garantía. Le extendí la hoja de papel. Aquí está la solicitud por escrito, con todos los números de cuenta correspondientes. El hombre tomó el papel y empezó a leerlo. Vi cómo sus ojos se movían de izquierda a derecha, cómo su expresión cambiaba de cordial a preocupada, cómo sus cejas se fruncían mientras entendía lo que yo estaba pidiendo. Después dejó el papel sobre su escritorio y me miró con esa mirada que yo conocía bien, la mirada de alguien que está calculando números en su cabeza. «Don Onésimo», me dijo despacio, «esto es, bueno, es una decisión muy importante. ¿Puedo preguntarle por qué quiere retirarse como aval de estos créditos? Entiendo que son préstamos de su hijo Edmundo». Yo tenía mi respuesta preparada. Una respuesta que era técnicamente cierta, pero que no revelaba toda la verdad. «Licenciado, han cambiado mis circunstancias familiares», le expliqué con la voz calmada que usaba cuando tenía que dar malas noticias en mi trabajo. «A mi edad ya no puedo asumir las responsabilidades financieras de otros. Necesito proteger mi patrimonio para mis propios gastos médicos y de vejez». El licenciado Ramírez asintió. Era una razón que él podía entender, una razón que aparece en los manuales de riesgo crediticio. Los avales mayores de 70 años son considerados de alto riesgo porque sus ingresos disminuyen y sus gastos médicos aumentan. Era lógico desde el punto de vista bancario. «Entiendo su situación, don Onésimo», me dijo mientras tecleaba algo en su computadora. «Pero debo explicarle las consecuencias de esta decisión, tanto para usted como para su hijo». Se aclaró la garganta, como hacen los doctores cuando van a dar un diagnóstico difícil. «Sin su aval, estos créditos se convertirán en préstamos de alto riesgo para el banco». Empezó a explicarme cada consecuencia, una por una, mientras yo asentía como si fuera la primera vez que escuchaba esa información. Pero yo ya sabía todo lo que me iba a decir. Había calculado cada número, había previsto cada resultado. «La hipoteca de la casa», me explicó consultando su pantalla, «actualmente tiene una tasa de interés del 8% anual, porque usted es el aval. Sin su garantía, la tasa subirá al 16%. Eso significa que los pagos mensuales pasarán de 25.000 pesos a 43.000 pesos. Yo saqué mi calculadora y verifiqué sus números mientras él hablaba. 18.000 pesos adicionales cada mes. 216.000 pesos adicionales cada año. En 5 años, más de 1 millón de pesos extra solo por los intereses. Además, continuó el licenciado, el banco requerirá una garantía adicional inmediata de 500.000 pesos para mantener el crédito activo. Si su hijo no puede proporcionar esa garantía en 30 días, el préstamo será llamado a vencimiento inmediato. Eso significaba que Edmundo tendría que pagar toda la hipoteca de una vez o perder la casa. 4.200.000 pesos en efectivo en 30 días o embargo. El crédito del vehículo, siguió explicando el banquero, es un caso similar. Sin su aval, se considera un préstamo no garantizado. El banco requerirá el pago inmediato de la cantidad restante, 280.000 pesos. ¿Y los créditos educativos?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Esos se cancelarán automáticamente, me respondió con pesar. Los créditos educativos requieren aval permanente. Sin su firma, los colegios recibirán notificación de que las becas parciales han sido canceladas. Hice mis cálculos finales mientras él seguía hablando. En total, mi familia necesitaría conseguir casi 2 millones de pesos en 30 días para cubrir todas las garantías.
pagos inmediatos y diferencias de intereses. 2 millones de pesos que Edmundo no tenía, que no podía conseguir sin mi aval. ¿Está usted completamente seguro de que quiere proceder con esta solicitud, don Onésimo?, me preguntó el licenciado con preocupación genuina. Una vez que procesemos estos documentos, será muy difícil revertir la situación. Yo había esperado toda mi vida adulta para responder esa pregunta. Había trabajado 45 años, había criado un hijo, había construido una reputación, había prestado mi nombre y mi garantía una y otra vez, siempre pensando en el bienestar de mi familia. Y mi recompensa había sido 200 pesos y una nota cruel en Nochebuena. Licenciado Ramírez, le dije con la voz firme, estoy completamente seguro. Por favor, procese mi solicitud. Él preparó todos los documentos necesarios. Yo firmé cada papel con la misma cuidado con que había firmado contratos durante toda mi carrera. Mi firma, esa firma que había garantizado millones de pesos a lo largo de los años, ahora estaba liberándome de todas esas responsabilidades. Cuando terminamos con los trámites de cancelación, yo tenía un último asunto que resolver. Licenciado, le dije, también quiero hacer una transferencia de mis ahorros personales. Saqué de mi folder el estado de cuenta de mi inversión a plazo fijo. 180,000 pesos que había ahorrado durante años, peso por peso, centavo por centavo. Mi dinero para emergencias, para gastos médicos, para el funeral cuando llegara mi hora. Quiero transferir todo este dinero, le expliqué, a una cuenta de ahorro educativo a nombre de mi nieta, Renata Delgado Martínez, con la condición de que solo puede ser usado para gastos de educación y que yo seré el único autorizado para hacer retiros hasta que ella cumpla 18 años. El licenciado me ayudó a abrir la cuenta especial. Era un tipo de inversión que ganaba buenos intereses y que estaba protegida contra embargos o reclamaciones de terceros. En 15 años, cuando Renata estuviera lista para la universidad, esos 180,000 pesos se habrían convertido en casi 400,000 pesos. «Es usted un abuelo muy generoso», me comentó el licenciado mientras procesaba la transferencia. «No», le respondí, «solo estoy siendo justo con la única persona de mi familia que me trató con respeto». Cuando salí del banco ya era mediodía. El sol de diciembre pegaba suave en las banquetas del centro histórico. Caminé despacio hasta mi carro, sintiendo un peso diferente en el pecho. No era el peso de la responsabilidad, ese peso que había cargado durante décadas. Era el peso de la decisión tomada, de la justicia en marcha, de la dignidad recuperada. Me senté en mi tsuru y saqué mi teléfono celular, uno de esos sencillos que solo sirve para llamar y mandar mensajes. Marqué el número de Edmundo, pero no para hablar con él. Marqué para escuchar su buzón de voz y dejarle un mensaje que recordaría toda su vida. «Edmundo», le dije después del pitido, «habla tu papá. Solo te llamo para avisarte que hoy fui al banco a arreglar unos asuntos personales. Muy pronto vas a recibir unas notificaciones importantes. Cuando las recibas, acuérdate de los 200 pesos que me diste en Navidad. Acuérdate de esa nota que decía para tus tortillas, viejo. Y acuérdate de que las tortillas, mijo, no son lo único que puede acabarse cuando uno no aprecia lo que tiene». Colgué el teléfono y arranqué el carro. Manejé de regreso a mi casa despacio, viendo la ciudad que había sido mi hogar durante tantos años. En una semana, tal vez menos, mi familia entendería lo que había pasado. Entenderían que el viejo pobre que merecía limosna en Navidad era el mismo hombre que había sostenido su mundo financiero durante años.
Y entonces, solo entonces, íbamos a tener una conversación muy diferente sobre respeto, sobre gratitud y sobre el verdadero valor de las personas. Los primeros 3 días después de mi visita al banco fueron silenciosos. Yo seguí mi rutina normal en mi casita de la colonia Oblatos. Me levantaba temprano, tomaba mi café, leía el periódico, veía las noticias en mi televisión vieja. De vez en cuando miraba mi teléfono, esperando. Sabía que los bancos necesitan tiempo para procesar los documentos, para actualizar los sistemas, para enviar las notificaciones oficiales. 45 años trabajando me habían enseñado que la burocracia bancaria tiene su propio ritmo, lento pero implacable como una máquina trituradora. El miércoles por la mañana, mientras regaba mis plantas en el pequeño patio trasero, escuché mi teléfono sonar. Era un número que no conocía, pero contesté como siempre lo hago, con educación. Bueno, habla Onésimo. Era una señora del Banco Banamex, del Departamento de Atención al Cliente. Me hablaba para confirmar que habían procesado mi solicitud de retiro como aval y que las notificaciones a los deudores principales ya habían sido enviadas por correo certificado. Me agradeció mis muchos años como cliente responsable y me deseó que tuviera buen día. Colgué el teléfono y seguí regando mis plantas. Pero por dentro sentí algo que no había sentido en años: la satisfacción de ver un plan ejecutándose perfectamente. El jueves por la tarde estaba viendo las noticias cuando sonó el teléfono otra vez. Esta vez era un número que sí reconocía: el celular de Edmundo. Pero no contesté. Dejé que sonara hasta que se fue al buzón de voz. 5 minutos después volvió a sonar. Otra vez lo dejé sonar. En total, mi hijo me llamó 12 veces ese día. 12 llamadas que yo ignoré completamente mientras seguía viendo televisión, como si nada estuviera pasando. Esa noche, mientras cenaba mis frijoles con tortillas, las mismas tortillas que según mi familia eran lo único que yo merecía, me llegó un mensaje de texto de Edmundo. Decía: «Papá, necesito hablar contigo urgente. Recibí unas notificaciones del banco que no entiendo. Por favor, llámame». Lo leí 2 veces y después borré el mensaje. Todavía no era el momento de hablar. El viernes fue cuando realmente empezó el espectáculo. Yo estaba desayunando cuando escuché que alguien tocaba mi puerta con desesperación. No era el toque educado de una visita normal, sino esos golpes urgentes que da la gente cuando está en pánico. Terminé mi café despacio, me limpié la boca con mi servilleta y fui a abrir la puerta. Ahí estaba Edmundo, pero no el Edmundo seguro y exitoso de la cena navideña. Era un hombre descompuesto, con el pelo despeinado, la camisa arrugada, los ojos rojos como si no hubiera dormido. Detrás de él estaba Angélica, pero ya no era la mujer elegante que se había reído de mis 200 pesos. Estaba pálida, nerviosa, mordiendo las uñas como una adolescente asustada. «Papá», me dijo Edmundo con voz temblorosa, «tenemos que hablar. Algo horrible está pasando con los créditos. El banco dice que tú retiraste tu firma como aval. Eso no puede ser cierto, ¿verdad?» Los miré a los dos parados en la puerta de mi casa humilde, la misma casa que habían usado como garantía para sus lujos, la misma casa que nunca habían considerado digna de visitar por placer. Ahora estaban ahí porque me necesitaban, no porque me quisieran. «Buenos días, Edmundo». «Buenos días, Angélica», les dije con la misma cortesía de siempre. «Sí, es cierto. Fui al banco y retiré mi firma de todos los créditos donde aparezco como aval». Vi cómo la cara de Edmundo se descompuso completamente. Angélica se puso aún más pálida y tuvo que apoyarse en el marco de la puerta.
Era como si les hubiera dicho que el mundo se iba a acabar mañana. «Pero papá», balbuceó Edmundo, «¿por qué? ¿Por qué sin avisarnos? Nosotros dependemos de esos créditos. Sin tu aval van a cambiar todas las condiciones». «Ya cambiaron», le respondí tranquilo. «Ayer recibieron las notificaciones oficiales, ¿verdad? Por eso están aquí». Angélica empezó a llorar. No era el llanto delicado que había visto en las películas, sino un llanto desesperado, real, de una mujer que acaba de entender que su mundo se está desmoronando. «Don Onésimo», me suplicó entre sollozos, «usted no puede hacernos esto. Tenemos hijos, tenemos responsabilidades. No podemos pagar lo que nos están pidiendo». «Los invito a pasar», les dije haciendo a un lado. «Vamos a hablar con calma». Entraron a mi sala pequeña y se sentaron en mi sofá viejo, el mismo sofá que nunca había sido suficientemente bueno para ellos antes. Edmundo tenía en las manos un sobre grande lleno de papeles, las famosas notificaciones bancarias. Los veía como si fueran serpientes venenosas. «Papá», me dijo Edmundo con voz quebrada, «la hipoteca de la casa va a subir a 43,000 pesos mensuales. Nosotros pagamos 25,000. No tenemos 18,000 pesos extra cada mes. Además», añadió Angélica todavía llorando, «nos están pidiendo 500,000 pesos como garantía adicional. Si no los pagamos en 30 días, van a ejecutar la hipoteca y nos van a quitar la casa». Yo los escuchaba como había escuchado a miles de clientes desesperados durante mi carrera. Con atención, pero sin comprometerme emocionalmente. Era un problema financiero como cualquier otro, con números, con fechas límite, con consecuencias claras. «¿Y el carro?», les pregunté, aunque ya sabía la respuesta. 280,000 pesos, respondió Edmundo leyendo de los papeles. «Pago inmediato o nos lo quitan. ¿Y la escuela de los niños?» «Ay, papá, la escuela canceló las becas. Nos están cobrando 85,000 pesos por este semestre, dinero que no tenemos». Hice mis cálculos mentalmente mientras ellos seguían hablando. Casa, 500,000 de garantía más 18,000 extra mensuales. Carro, 280,000 inmediatos. Escuela, 85,000 por semestre. Sin contar los intereses adicionales y las penalizaciones por cambio de condiciones crediticias. En total, más de 1,800,000 pesos que necesitaban conseguir en menos de un mes. «Papá», me dijo Edmundo poniéndose de rodillas frente a mi sillón, «tú sabes de finanzas mejor que nadie. Ayúdanos. Dinos qué podemos hacer. No podemos perder todo lo que hemos construido». «¿Lo que han construido?», les pregunté con calma. «Edmundo, dime una cosa. ¿Con qué construyeron ustedes todo eso?» «Con mi trabajo», respondió mi hijo, «con mi sueldo de ingeniero, con mis proyectos». «No», lo interrumpí. «Lo construyeron con mi firma. Lo construyeron con mi historial crediticio. Lo construyeron con mi casa como garantía. Lo construyeron con mi reputación de 45 años. Sin eso, nunca habrían conseguido ni el primer crédito». Vi cómo la verdad le pegaba como una cachetada. Edmundo se quedó callado, procesando por primera vez en su vida adulta el hecho de que su éxito no era completamente suyo. «Pero tú eres nuestro papá», dijo Angélica con desesperación. «Los papás ayudan a sus hijos. ¿Por qué nos estás castigando así?» «¿Castigo?», repetí la palabra despacio. «Angélica, ¿te acuerdas que me diste en Navidad?». Se quedó callada. Edmundo también. Los dos sabían perfectamente a qué me refería. 200 pesos, continué, y una nota que decía, «para tus tortillas, viejo». Toda la familia riéndose de mí, burlándose del abuelo pobre que no merecía un regalo de verdad. «Papá, eso fue una broma».
trató de explicar Edmundo, pero su voz sonaba vacía, como si él mismo supiera que no era cierto. ¿Una broma?, le pregunté mirándolo directo a los ojos. ¿Te parece gracioso humillar al hombre que ha garantizado todos tus créditos durante 6 años? El silencio que siguió fue largo y pesado. Fuera de mi casa se escuchaban los ruidos normales del barrio: niños jugando, perros ladrando, música lejana. Pero adentro, en mi sala, solo había silencio y la realización de que todo había cambiado para siempre. «Papá», murmuró Edmundo finalmente, «nosotros no sabíamos, no pensamos, fue una broma estúpida, pero no quisimos lastimarte». «Pero me lastimaron», les dije con voz firme. «Me lastimaron profundamente. Y lo que es peor, me faltaron al respeto delante de toda la familia, delante de mis propios nietos». Angélica sollozaba cada vez más fuerte. «Don Onésimo, por favor, perdónenos. Fuimos unos tontos, unos malagradecidos. Pero no puede destruir nuestras vidas por un error». «Yo no estoy destruyendo nada», les expliqué con paciencia. «Solo estoy recuperando lo que es mío, mi firma, mi garantía, mi responsabilidad financiera. Ustedes pueden seguir viviendo su vida, pero sin usar mi crédito para financiarla». «¿Pero cómo vamos a conseguir tanto dinero?», preguntó Edmundo con desesperación. «1.800.000 pesos en un mes. Es imposible». «Tienes razón», le confirmé. «Es imposible. Por eso van a tener que vender la casa, devolver el carro, cambiar a los niños de escuela. Van a tener que vivir según sus propios medios, no según los míos». Los vi calculando en sus cabezas, tratando de encontrar una solución que no existía. Sin mi aval, sin mi garantía, ellos eran lo que siempre habían sido: una familia de clase media que vivía muy por encima de sus posibilidades. «Papá», me suplicó Edmundo con lágrimas en los ojos, «tú eres mi padre. No puedes dejarnos en la ruina. ¿Qué van a pensar nuestros amigos, nuestros vecinos?» «Van a pensar», le respondí, «que finalmente están viviendo una vida honesta, acorde a lo que realmente ganan». Se quedaron en mi casa 2 horas más, suplicando, llorando, prometiendo que nunca más me faltarían al respeto. Edmundo me ofreció pagarme una renta mensual si volvía a firmar como aval. Angélica me prometió que me invitarían a comer cada domingo. Los dos me juraron que habían aprendido la lección. Pero yo conocía a mi familia. Sabía que si yo cedía ahora, si volvía a firmar esos papeles por lástima o por chantaje emocional, en 6 meses todo volvería a ser igual. Yo regresaría a ser el viejo pobre que merecía limosnas en Navidad, y ellos seguirían viviendo su vida de lujo, financiada con mi crédito. «Me van a disculpar», les dije cuando se hizo tarde, «pero ya es hora de que se vayan. Tengo que preparar mi cena». «¿Eso es todo?», preguntó Angélica con incredulidad. «¿Nos va a dejar así nada más?». «No los estoy dejando», les aclaré. «Los estoy liberando. Los estoy liberando de la carga de tener que fingir que me respetan cuando no es cierto. Y me estoy liberando a mí de la carga de financiar una vida que nunca he podido vivir». Se fueron de mi casa arrastrando los pies, cargando sus papeles bancarios como si pesaran toneladas. Desde mi ventana los vi subirse a la Suburban de Angélica, la misma que yo había avalado, la misma que iban a perder en unas semanas. Esa noche, mientras cenaba mis frijoles con tortillas, mi teléfono no paró de sonar. Edmundo, Angélica, los cuñados, hasta doña Carmen la suegra, me llamó para rogarme que reconsiderara mi decisión. Ninguno de ellos se había molestado en llamarme en meses, pero ahora que me necesitaban, mi teléfono era el más popular de Guadalajara. No contesté ni una sola llamada.
En cambio, marqué un número que sí quería marcar. El de mi nieta Renata. Su madre la dejó hablar conmigo. «Hola, abuelito», me dijo con su vocecita dulce. «¿Cómo está usted?» «Muy bien, mi niña», le respondí, sintiendo por primera vez en días una sonrisa real en mi cara. «¿Cómo van las vacaciones?» Platicamos de sus libros, de sus juegos, de sus planes para el nuevo año escolar. No mencioné nada de los problemas financieros de sus papás. No era algo que una niña de 11 años necesitara saber. Pero antes de colgar, le dije algo que era muy importante. «Renata, mi amor, quiero que sepas que tu abuelito te quiere mucho y que siempre va a estar aquí para ti. Pase lo que pase en casa, tú siempre vas a poder contar conmigo». «Yo también la quiero, abuelito», me respondió. «¿Me puede venir a visitar pronto?» «Muy pronto, mi niña. Te lo prometo». Cuando colgué, me sentí en paz por primera vez desde Navidad. Había empezado a cobrar la deuda más importante de mi vida, la deuda del respeto. Y aunque sabía que los próximos días iban a ser difíciles, también sabía que había tomado la decisión correcta. En mi mesa de noche guardé el sobre arrugado con los 200 pesos. Mañana, cuando Edmundo volviera a suplicarme que firmara sus avales, yo le iba a devolver ese sobre y le iba a decir exactamente lo que él me había dicho a mí. «Para tus tortillas, mijo, es lo que mereces». El lunes por la mañana, una semana después de mi visita al banco, estaba regando mis geranios cuando escuché el sonido de varios carros estacionándose frente a mi casa. Miré por la ventana y vi algo que nunca había visto antes. Toda la familia de Edmundo bajándose de sus vehículos al mismo tiempo. No solo mi hijo y Angélica, sino también los cuñados, las cuñadas, doña Carmen, hasta algunos primos que hacía años no veía. Era como si hubieran organizado una invasión coordinada a mi casita humilde. Dejé la regadera en el patio y me sequé las manos con cuidado. Sabía que este momento iba a llegar, pero verlos a todos ahí, parados en mi banqueta, con caras de desesperación, me confirmó que la situación era más grave de lo que habían querido admitir. En una semana, las notificaciones bancarias habían convertido su mundo de lujo en una pesadilla financiera. Tocaron la puerta con urgencia, pero yo tomé mi tiempo para llegar. Me alisé la camisa, me peiné un poco y respiré profundo antes de abrir. Cuando abrí la puerta, me encontré con un espectáculo que jamás olvidaré. 20 personas adultas, la misma gente que se había reído de mis 200 pesos en Navidad, ahora parados en mi entrada como mendigos esperando limosna. Edmundo estaba al frente, pero no se parecía en nada al hombre exitoso de hace una semana. Tenía ojeras profundas, la ropa arrugada, las manos temblorosas. Angélica estaba detrás de él, con los ojos hinchados de llorar y el maquillaje corrido. Los demás familiares se veían incómodos, como si preferían estar en cualquier otro lugar del mundo menos ahí. «Papá», me dijo Edmundo con voz quebrada, «venimos a hablar contigo, todos juntos, como familia». «Buenos días», les respondí con educación, como mi madre me había enseñado. «Los veo muy temprano por aquí. ¿Pasó algo importante?» Vi cómo varios de ellos intercambiaron miradas nerviosas. Doña Carmen, que siempre había sido la más habladora de todas, ahora no podía ni verme a los ojos. Los cuñados que se habían reído más fuerte de mis tortillas, ahora estudiaban sus zapatos como si fueran lo más interesante del mundo. «Papá, ¿podemos pasar?», preguntó Edmundo. «Necesitamos hablar de lo que pasó en el banco». Los hice pasar a mi sala, aunque era obvio que no había espacio para todos. Algunos se sentaron en mi sofá viejo, otros en las sillas de la cocina que tuve que traer,
y varios se quedaron parados contra las paredes. Mi casa nunca había estado tan llena de gente, y la ironía no se me escapaba. La misma casa que nunca había sido suficientemente buena para visitarme por placer, ahora los recibía en su momento de necesidad. Don Onésimo, empezó a hablar doña Carmen con voz temblorosa. Nosotros sabemos que cometimos un error en Navidad. Fue una broma de mal gusto, una tontería que no debimos hacer. No fue una broma, la interrumpí con voz calmada. Fue una humillación calculada. Todos ustedes se rieron de mí. Todos ustedes pensaron que era gracioso burlarse del viejo pobre que no merecía respeto. El silencio que siguió era tan espeso que se podía cortar con cuchillo. 20 personas adultas, algunos con títulos universitarios, algunos con negocios propios, todos callados como niños regañados en la escuela. Edmundo se aclaró la garganta y sacó de su bolsillo un sobre grueso. «Papá, traemos algo para ti, una compensación por la ofensa que te causamos». Me extendió el sobre con manos temblorosas. «Son 50,000 pesos, un regalo de verdad, no como esa tontería de Navidad». Tomé el sobre y lo abrí despacio. Efectivamente, había billetes de 500 pesos, muchos billetes. 50,000 pesos era más dinero del que yo veía junto desde mi último sueldo como contador. Era una cantidad que hubiera resuelto muchos de mis problemas cotidianos, que hubiera pagado medicinas por años, que hubiera reparado mi casa vieja. Pero yo sabía exactamente lo que era ese dinero. Un intento desesperado de comprar mi perdón, de sobornar mi dignidad, de hacer que volviera a firmar como aval sin que ellos tuvieran que cambiar realmente su manera de tratarme. «Es mucho dinero», les dije cerrando el sobre. «Más de lo que gano en un año con mi pensión». «Es tuyo, papá», me aseguró Edmundo con esperanza en la voz. «Sin condiciones. Solo queremos que sepas cuánto te valoramos, cuánto lamentamos lo que pasó». Me levanté de mi sillón despacio y fui hasta mi escritorio viejo. Del cajón saqué algo que había estado esperando una semana para usar. El sobre arrugado de Navidad, el que contenía 200 pesos y esa nota cruel. Lo había guardado como evidencia, como recordatorio, como la pieza final de la lección que estaba dando. Regresé con toda la familia mirándome, con 20 pares de ojos siguiendo cada uno de mis movimientos. Me paré frente a Edmundo y puse el sobre de 50,000 pesos en la mesa de centro. Después saqué el sobre arrugado de mi bolsillo. «Edmundo», le dije con voz firme, extendiéndole el sobre de Navidad. «Toma esto. Para tus tortillas, mijo. Es lo que mereces». Vi cómo su cara se descompuso completamente. Sus manos temblaron cuando tomó el sobre, el mismo sobre que Angélica me había dado con tanta burla solo 2 semanas antes. Ahora, en mis palabras, en mi tono calmado pero implacable, él escuchaba el eco de su propia crueldad devolviéndosele como un boomerang. «Papá, por favor», murmuró con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Ya entendimos, ya sabemos que fuimos unos mal agradecidos, pero necesitamos tu ayuda. Sin tu aval vamos a perder todo». «¿Todo?», repetí la palabra lentamente. «Edmundo, dime qué es todo lo que van a perder». «La casa», respondió con voz quebrada. «El carro de Angélica. La escuela privada de los niños. Nuestro nivel de vida. Todo por lo que hemos trabajado». «No», lo corregí con paciencia, como había hecho cuando era niño y necesitaba aprender una lección importante. «Van a perder todo lo que yo avalé para ustedes, todo lo que construyeron usando mi crédito. No van a perder su trabajo, no van a perder su salud, no van a perder su familia. Solo van a perder las cosas que nunca pudieron pagar por sí mismos». Angélica se lanzó de rodillas frente a mi sillón,
un espectáculo que nunca pensé que vería. La mujer que me había humillado en Navidad ahora me suplicaba como si yo fuera su única salvación en el mundo. Don Onésimo me rogó entre sollozos: «Perdóneme, por favor. Fui una tonta, una mal agradecida. Pero piense en los niños, piense en Renata. Ellos no tienen la culpa de nuestros errores». «Tienes razón», le respondí. «Los niños no tienen culpa de nada. Por eso ayer transferí mis ahorros personales a una cuenta educativa para Renata. 180,000 pesos que van a crecer con intereses hasta que ella vaya a la universidad». Vi cómo la sorpresa se pintaba en todas las caras. No se esperaban eso. Pensaron que mi venganza era solo destructiva, pero yo les estaba enseñando que también podía ser constructiva cuando se dirigía a quien lo merecía. «Pero los otros nietos también necesitan educación», intervino uno de los cuñados, el mismo que más se había reído de mis tortillas. «Los otros nietos», le respondí mirándolo directamente, «tienen padres que pueden trabajar para pagarles la educación. Renata es la única que me trató con respeto esa noche, la única que no se rió de su abuelo, la única que me abrazó cuando todos me humillaban». El cuñado se quedó callado. No tenía respuesta para eso, porque era la verdad pura y simple. Edmundo se puso de pie y empezó a caminar en círculos por mi sala pequeña, como un animal enjaulado. «Papá, dime qué tenemos que hacer, lo que sea. Dime qué quieres y lo haremos». Era la pregunta que había estado esperando una semana entera. La pregunta que me daba la oportunidad de establecer las condiciones para su redención. «Quiero 3 cosas», les dije con voz clara y firme. 3 cosas no negociables si quieren que considere regresar como su aval. Todos se enderezaron en sus asientos, prestando atención como estudiantes, esperando instrucciones de un examen final. «Primero», continué, «quiero una disculpa pública. No aquí en mi casa, donde nadie más puede verla. Quiero que organicen una comida familiar igual a la de Navidad, con todos los mismos invitados, y que Edmundo se pare frente a todos y explique exactamente lo que hicieron, cómo me humillaron, y pida perdón públicamente». Vi cómo Edmundo tragaba saliva. Una disculpa pública significaba admitir su error frente a los mismos familiares y amigos que habían sido testigos de mi humillación. Segundo, seguí. «Quiero que cada primer domingo del mes Edmundo venga a mi casa a ayudarme con los trabajos pesados. Arreglar goteras, limpiar el patio, lo que necesite un hombre de mi edad. No mandando a un empleado, no pagando a alguien más. Él personalmente, con sus propias manos». Angélica abrió la boca para protestar, pero Edmundo la detuvo con una mirada. Sabía que no estaba en posición de negociar nada. «Y tercero», concluí, «quiero que me traten con el respeto que merezco como el jefe de esta familia. Nada de regalitos humillantes, nada de bromas crueles, nada de hacerme sentir como una carga. Soy su padre y su abuelo, no su mascota ni su proyecto de caridad». El silencio que siguió duró varios minutos. Los veía calculando en sus cabezas, pesando el costo de su orgullo contra el costo de perder sus lujos. Sabía que para gente como ellos, tan preocupados por las apariencias, una disculpa pública era casi tan dolorosa como perder la casa. Finalmente, Edmundo habló. «¿Esas son todas tus condiciones, papá?» «Todas», confirmé. «Y no son negociables. O las cumplen completamente, o siguen buscando otro aval para sus créditos». Edmundo miró a Angélica, después a doña Carmen, después al resto de la familia. Vi cómo se comunicaban con miradas, como hacen las familias que han vivido juntas mucho tiempo. Finalmente, él asintió. «Está bien, papá. Aceptamos. Organizaremos la comida familiar
y haré las disculpas públicas. Vendré cada mes a ayudarte con lo que necesites y te trataremos con el respeto que mereces. ¿Cuándo?, pregunté, porque sabía que sin fecha específica las promesas se evaporan como agua en el desierto. El próximo sábado, respondió Angélica rápidamente. Organizaré todo igual que en Navidad. La misma gente, la misma casa, la misma comida. Y Edmundo hará sus disculpas frente a todos. Me levanté de mi sillón y fui hasta mi teléfono viejo. Marqué el número del Banco Banamex y pedí hablar con el licenciado Ramírez. Mientras esperaba que me conectaran, toda mi familia me miraba con esperanza y nerviosismo. Licenciado, le dije cuando contestó, habla Onésimo Delgado. Quiero programar una cita para el lunes para discutir la posible reinstalación de mis avales, dependiendo de que ciertas condiciones familiares se cumplan este fin de semana. Acordamos la cita y colgué. Inmediatamente vi cómo toda la familia respiraba con alivio. No había garantías, pero al menos había esperanza. El sábado llegó más rápido de lo que esperaba. Me puse mi mejor traje, el mismo que había usado para ir al banco, y manejé hasta la casa de Edmundo en Chapalita. Era extraño regresar ahí después de todo lo que había pasado. La misma casa que yo había avalado, el mismo jardín perfectamente cuidado, las mismas luces navideñas que todavía no habían quitado. Pero cuando toqué el timbre, quien me abrió no fue Angélica con su sonrisa falsa. Fue Renata, mi nieta querida, que corrió a abrazarme como siempre hacía. «Abuelo Onésimo», gritó con alegría genuina. «Qué bueno que vino. Mamá dice que papá va a decir algo importante hoy». «Así es, mi niña», le respondí acariciando su cabello. «Tu papá va a decir algo muy importante». Cuando entré a la sala, vi que efectivamente habían recreado exactamente la misma escena de Navidad. Las mismas 20 personas, la misma disposición de muebles, hasta la misma música de fondo. Pero el ambiente era completamente diferente. Donde antes había celebración, ahora había tensión. Donde antes había risas, ahora había silencio incómodo. Me senté en el mismo lugar donde había estado en Navidad, el rincón apartado donde me habían puesto como si fuera un invitado de segunda clase. Pero esta vez, increíblemente, Edmundo se acercó y me preguntó si quería sentarme en la cabecera de la mesa del comedor, en el lugar de honor. «No», le respondí con calma. «Prefiero quedarme aquí. Desde aquí se ve y se oye todo muy bien». La comida transcurrió en un silencio casi sepulcral. El mismo pavo, los mismos romeritos, el mismo ponche que había tomado hace 3 semanas. Pero nadie hablaba de trivialidades, nadie presumía sus compras recientes, nadie hacía chistes a costa de otros. Todos sabían que estaban ahí por un propósito específico. Cuando terminamos de comer, Edmundo se puso de pie y tocó su copa con un cuchillo, igual que hacen en las bodas cuando alguien va a dar un brindis. Toda la conversación se detuvo y todos los ojos se dirigieron hacia él. «Familia», comenzó con voz temblorosa. «Los invité a todos hoy para decirles algo muy importante, algo que debí haber dicho hace mucho tiempo». Se aclaró la garganta y miró hacia donde yo estaba sentado. Vi en sus ojos una mezcla de vergüenza, arrepentimiento y algo que no había visto en años: respeto genuino hacia su padre. «En la cena de Navidad», continuó, «todos nosotros cometimos un error terrible. Le faltamos al respeto a mi papá, a su abuelo, al hombre que nos ha ayudado y apoyado durante toda nuestra vida. Nos reímos de él, lo humillamos, lo tratamos como si fuera menos que nosotros». El silencio en la sala era absoluto. Algunos familiares miraban sus platos, otros me miraban a mí,
pero todos escuchaban cada palabra. Le dimos 200 pesos como si fuera una limosna. Siguió Edmundo, y vi cómo su voz se quebraba. Le pusimos una nota cruel que decía: «Para tus tortillas, viejo». Nos reímos de él como si fuera un extraño, no como el hombre que ha sacrificado tanto por nosotros. Angélica empezó a llorar silenciosamente. Doña Carmen se limpiaba los ojos con su servilleta. Los cuñados que más se habían reído ahora no podían ni levantar la vista. Lo que no sabíamos, continuó mi hijo con más fuerza en la voz, es que mi papá ha sido el avalista de todos nuestros créditos durante años. Nuestra casa, nuestros carros, la educación de nuestros hijos, todo ha sido posible porque él puso su firma, su reputación, su patrimonio como garantía. Escuché murmullos de sorpresa entre los invitados. Muchos de ellos no sabían los detalles financieros de la familia de Edmundo. Cuando le faltamos al respeto, siguió Edmundo, él tomó una decisión que tenía todo el derecho de tomar. Retiró su firma como aval de nuestros créditos. Y ahora entendemos que sin él, sin su apoyo, sin su confianza en nosotros, no somos nada de lo que creíamos ser. Se dirigió directamente hacia donde yo estaba sentado, y para sorpresa de todos, se arrodilló frente a mi sillón. «Papá», me dijo con lágrimas corriendo por su cara, «te pido perdón por ser un mal agradecido, por olvidar todo lo que has hecho por nosotros, por tratarte como si no fueras importante. Perdóname por ser un mal hijo». Se volteó hacia el resto de la familia y habló más fuerte. «Y le pido a todos ustedes que también le pidan perdón a mi papá, porque todos nos reímos, todos participamos en humillarlo, y todos le debemos respeto y gratitud». Una por una, las personas que se habían burlado de mí en Navidad se acercaron a pedirme perdón. Angélica, sollozando, me pidió disculpas por la nota cruel. Doña Carmen me pidió perdón por reírse de mis 200 pesos. Los cuñados, las cuñadas, hasta los primos lejanos, todos vinieron a admitir su error. Pero la disculpa que más me llegó al corazón fue la de Renata. Mi nieta de 11 años se acercó y me susurró al oído: «Abuelo, yo nunca me reí de usted. Yo siempre lo he respetado, pero me da pena que los demás no». «Lo sé, mi niña», le respondí abrazándola. «Por eso eres tan especial para mí». Cuando todos terminaron de disculparse, me puse de pie. Era mi turno de hablar, de cerrar este capítulo de dolor y comenzar uno nuevo de respeto mutuo. «Familia», les dije con voz firme pero sin rencor, «acepto sus disculpas. Acepto que se arrepientan de lo que pasó. Pero más que disculpas, lo que quiero de ustedes es un cambio real en cómo nos tratamos unos a otros». Miré a Edmundo, que seguía arrodillado frente a mí. «Levántate, hijo. Ya no necesitas estar ahí. Lo que necesito es que recuerdes esta lección para siempre». El lunes siguiente cumplí mi palabra y fui al banco con Edmundo. El licenciado Ramírez nos recibió con profesionalismo, aunque noté en sus ojos la curiosidad de alguien que había visto drama financiero desarrollarse durante semanas. Don Onésimo me dijo: «Me da mucho gusto verlo de nuevo. ¿Han cambiado las circunstancias familiares que lo llevaron a retirar sus avales?» «Sí», le respondí con seguridad. «Han cambiado completamente. Mi familia ha aprendido a valorar lo que significa el respeto, y yo he decidido darles una segunda oportunidad. Firmé todos los documentos necesarios para reinstalar mis avales. Vi cómo la cara de Edmundo se relajaba con cada firma, como si estuviera viendo su mundo reconstruirse papel por papel. Pero esta vez sabíamos todos, que esas firmas no eran solo números en documentos bancarios. Eran la representación física del respeto,
la gratitud y el amor familiar. Al salir del banco, Edmundo me abrazó como no me había abrazado desde que era niño. «Gracias, papá», me dijo. «Te prometo que nunca más vas a tener que enseñarnos esta lección». «Espero que no», le respondí. «Porque la próxima vez, mijo, no va a haber segunda oportunidad». Desde ese día, todo cambió en mi familia. Edmundo viene religiosamente cada primer domingo del mes a ayudarme con los trabajos de la casa. No viene solo, trae a toda su familia, y después nos sentamos a comer juntos como debe ser. Angélica me trata con genuino cariño, no con esa cortesía forzada de antes. Los nietos me llaman más seguido, me invitan a sus eventos escolares, me incluyen en sus planes. Y Renata, mi nieta especial, sabe que tiene asegurada su educación universitaria gracias a su abuelo que la ama y que premia la lealtad y el respeto. El otro día, mientras regaba mis geranios, pensé en los 200 pesos que me dieron en Navidad. Pensé en esa nota cruel que decía, «Para tus tortillas, viejo». Y sonreí, porque esos 200 pesos terminaron enseñándole a mi familia una lección que vale millones. Que la dignidad no se compra, el respeto no se mendiga, y que a veces el viejo más sabio de la familia es el que sabe cuándo decir ya basta. Mi nombre es Onésimo Delgado, tengo 74 años y les enseñé a los míos que las tortillas no son lo único que puede acabarse cuando uno no aprecia lo que tiene. También se puede acabar la paciencia de un padre, y cuando eso pasa, las consecuencias duran para toda la vida. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi, y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto.
¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después
Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi.